En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema que es muy importante para nosotros, sobre todo en la dispensación que estamos viviendo. Quiero hablar de portales espirituales. De todos es conocido que los científicos hablan de portales celestes, agujeros negros, agujeros de tiempo, de espacio. Los científicos hablan acerca de ello. Y hoy en día se hacen muchas películas de esa naturaleza, donde una persona puede pasar de una dimensión a otra, atravesando cierto portal. Inclusive recientemente en la República Dominicana estamos escuchando gente hablar acerca de ello, de experiencias sobrenaturales, experiencias en Dios muy interesantes. Pero usted debe saber que este es un tema espiritual. Los portales espirituales están en las Escrituras, lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y podemos nosotros disfrutar de lo que existe del otro lado en esta dispensación, en este tiempo. Y por ello la importancia del tema. En esta oportunidad vamos a estar mirando 5 portales que atravesándolos encontraremos grandes riquezas y grandes bendiciones para nosotros como pueblo de Dios. Acompáñame a la Escritura, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer solamente este versículo, el verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te agradecemos por este día. Te damos toda la gloria a ti, mi Dios, porque solo tú te la mereces, Señor. Señor, no nos cansaremos de expresarte nuestro amor, de expresarte nuestra gratitud, de expresarte, Señor, nuestra devoción. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos y gracias por hacernos partícipes de tanta bendición que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, recibe la gloria, recibe la gratitud. Y en esta hora, Señor, te suplico que tú te muevas a través de tu Espíritu, en medio de tu congregación, en medio de tu iglesia. Señor, y aún los que están mirándonos en la comodidad de su casa, reciban el toque del Espíritu Santo, Señor. Y seas tú haciendo tu obra como la has propuesto hacer en cada corazón, Señor. Recibimos tu palabra con mansedumbre. Ayúdanos a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje el autor de Hebreos inicia con una gran advertencia. Una advertencia con respecto a aquellos que retroceden, aquellos que deciden volverse atrás. Por consecuencia, esos que toman esa determinación de volverse atrás terminan negando la fe, apostatando de la fe. Ustedes saben que está escrito que en los postreros días, que son los días que estamos viviendo nosotros, la Biblia dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios, y se van a ir muchos detrás de doctrinas erróneas, y otros simplemente van a dejar de creer y se van a apartar de la verdad. Por ello, el autor de Hebreos aquí está poniéndole énfasis a que es imposible, oiga eso, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento.
Eso no lo dije del invento de mi mente, eso lo estaba leyendo de la carta de Hebreos, el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6 que acabo de leer. Escuche, es imposible que alguien que ha disfrutado de la buena palabra de Dios, que alguien que ha sido iluminado por el Espíritu Santo para que conozca la verdad, de alguien que ha recibido dones celestiales y han sido partícipes del Espíritu Santo, es imposible que si retroceden, si recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios mismo y exponiéndolo a vituperio. Es decir, gente que le da lo mismo el sacrificio de Cristo, no le presta ninguna importancia al sacrificio de Jesús, menosprecian el sacrificio de Jesús, menosprecian la labor extraordinaria de Cristo en la cruz del Calvario y deciden vivir una vida separado, apartado, lejos de los principios que vino a establecer Jesucristo en el reino de Dios implantado aquí en la tierra. Reino de Dios que ha sido implantado, por supuesto, en nuestros corazones. Porque Jesús no vino en su primera venida a implantar su reino. Él vino a ganar corazones y a implantarlo en vidas, en personas. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, si por el dedo de Dios echamos fuera los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Sí? El reino de Dios vino a nosotros cuando recibimos al Rey del reino. Cuando le abrimos el corazón al Rey del reino, allí fuimos partícipes de este reino maravilloso de Dios. Ahora, el autor de Hebreos dice que muchos de esos disfrutaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos cuando está hablando de los poderes del siglo venidero? Ustedes saben que el siglo venidero es el reino de Cristo milenial en la tierra. Cuando Jesús vuelva, y vuelve pronto, ¿cuántos saben que vuelve pronto? Va a instaurar un reino sobre la tierra en Jerusalén. Desde allí estará Él gobernando. Nosotros vendremos a reinar juntamente con Él allí en Jerusalén. Allí estaremos. Y va a gobernar por 1000 años sobre la tierra. Satanás será atado, dice la Escritura, por 1000 años. Y casi finalizando esos 1000 años lo sueltan. Y dice la Escritura que saldrá a engañar a las naciones una vez más. Y después será apresado por un ángel y echado al abismo. Y se acabó diablo, se acabó Satanás, se acabó el pecado, se acabó todo. Y entramos a otra dispensación, entonces en cielo nuevo, tierra nueva, en Cristo Jesús. Pero dice la Escritura que durante ese siglo venidero hay poderes que nosotros recibiremos, pero que desde ahora podemos estar gustando de ellos. Y yo quisiera que viéramos qué poderes son esos, a qué se está refiriendo la Escritura cuando dice esto. Número 1, la perfección. Si ustedes miran el capítulo 6, el versículo 1, él está hablando ahí de que todavía no somos perfectos, pero vamos camino hacia la perfección. Estamos caminando hacia esa perfección que no es otra cosa más que la madurez que como creyentes debemos alcanzar en Cristo Jesús. El anhelo y el deseo de Dios es que una vez que conocemos al Señor, crezcamos y maduremos hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que algo que vamos a tener en la eternidad, desde que Cristo implanta su reino en nuestros corazones, comenzamos a ser perfeccionados. Y terminaremos en un reino milenial siendo perfectos. Por eso el autor Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces lo perfecto es el reino de Cristo establecido en la tierra, Jesús gobernando sobre todas las naciones, y en ese gobierno de perfección, los que fuimos redimidos, lavados con la sangre preciosa del Cordero, ya estaremos en otra dimensión, ya maduros
perfectos por la gracia y la misericordia de Dios. En la carta a los Filipenses, Pablo, en el capítulo 3 y verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos. Entonces note que desde ya Pablo estaba hablando, tomando, disfrutando de los poderes del siglo venidero al decir: ya nosotros somos perfectos. Por la fe él se miraba perfecto, se miraba con... Y si usted mira el verso 14 dice: no es que yo sea perfecto, pero yo prosigo hacia el blanco, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pero ahora en el versículo 15 dice: mira como nos mira Jesús. Jesús nos mira como obra terminada. Así que los que ya somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que uno de los poderes del siglo venidero se llama perfección. Otro es la eternidad. En Juan 5:58 Jesús dijo que el que coma el pan que Él da vivirá eternamente. De manera que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entramos a la eternidad. Que aunque muramos o aunque seamos transformados para ser arrebatados y llevados vivos al cielo, ya estaremos en la eternidad. Ya estamos en la eternidad. Cuando recibimos a Jesús, entramos por la puerta de la eternidad. Otra tercera cosa, otro tercer poder que podemos estar disfrutando desde ya, que tendremos en el siglo venidero, es la inmortalidad. Por eso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53, Pablo dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo se viste de inmortalidad o se vestirá de inmortalidad al permanecer en Cristo Jesús, al permanecer en la fe, al permanecer confiados en aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Allí, permaneciendo en esa verdad, permaneciendo en Él, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la doctrina, nosotros somos inmortales. Porque aunque por un breve momento durmamos, pero no moriremos. Ese es el misterio que Pablo comparte en el capítulo 15. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, es importante entender que en Cristo ya tenemos la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna en Cristo Jesús? Si alguien no tiene a Cristo hoy, puede entrar por esa puerta dimensional para alcanzar la vida eterna. Número 4, cuerpos celestes. En el mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 40, dice Pablo: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Y ahí en ese mismo capítulo él dice que algunos serán formados conforme a la imagen del primer Adán, mientras otros seremos formados a la imagen del postrer Adán. Yo creo que nosotros estamos en la segunda. ¿Cuántos están en la segunda? Sí. Si nosotros nos consagramos, por supuesto que estaremos en la segunda. Y nuestro cuerpo terrenal dejará de ser un cuerpo terrenal y se convertirá en un cuerpo celestial. Ahora, si nosotros somos de aquellos que tendremos que ir a parar a la gran tribulación porque ensuciamos nuestras vestiduras, porque no nos quisimos consagrar, porque no nos quisimos dedicar al Señor, entonces la imagen que será formada a nosotros será como la del primer Adán. Y por eso heredaremos la tierra y no los lugares celestes. Son dos grupos de creyentes diferentes. Uno que seremos celestiales. ¿Cuántos seremos celestiales? Y otros serán terrenales. Salvos, sí, salvos, pero en diferente grado de galardón en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces otra cosa, otro poder del siglo venidero son los poderes sobrenaturales, la sobrenaturalidad. Y de eso quiero hablar un poquito cuando entremos a hablar de las puertas. Pero miremos Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y eso es sobrenaturalidad.
autoridad sobre espíritus de las tinieblas, autoridad sobre demonios, autoridad sobre espíritus inmundos. Es un poder del siglo venidero que lo estamos disfrutando ahora en esta dispensación, en esta dimensión en la que estamos viviendo nosotros. Y ahora yo quiero que nosotros veamos cómo podemos disfrutar de todos esos poderes y de qué manera accesamos a ellos, por qué puerta tenemos que entrar. La puerta número 1 se llama Cristo. Juan 10:39 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Así que Cristo es la puerta que conduce de la perdición a la salvación. Cristo es la puerta que conduce de la luz de las tinieblas a la luz. Cristo es la puerta que nos conduce de la muerte a la vida. Así que Cristo, conocer a Cristo es atravesar un portal espiritual que nos traslada de un reino a otro, de un estado a otro, de perdidos a salvos, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, por medio de Cristo Jesús. Entonces esta puerta es maravillosa. Esta puerta, todo el que no ha tenido acceso a ella puede tener acceso. La puerta está abierta, la invitación está abierta para que entre, corra, sálvese, no se pierda su alma, sino que sea salvo por él. En la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Por medio de Cristo transicionamos, pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación. Amén. Efesios 2:1: mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Así que antes de tener a Cristo, todo individuo, antes de aceptar a Cristo, aunque haya nacido en un hogar religioso, sea católico, sea evangélico, sea de la religión que a usted le parezca o que usted crea, o que usted entienda, que usted creció y que usted nació y que usted perteneció, eso no lo hace salvo a usted. Porque en Adán todos pecamos, todos morimos, todos quedamos separados de Dios. Por el pecado de Adán, toda la humanidad desde que nace entra a este mundo bajo perdición. Entramos muertos, vivos en carne, pero muertos en espíritu. Por eso que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento, el nacimiento del espíritu. Cuando Dios nos creó, nos hizo seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En la caída del hombre en el huerto se perdió la comunión con Dios. Así que el espíritu muere. Por eso dice la palabra, y se cumplió la palabra, cuando dice: si comes del árbol que te he prohibido, del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y algunas personas dicen: pastor, ¿y dónde está la muerte? Porque Adán comió, como Eva comió, y luego le dio el fruto a su marido. Pero no se detenga ahí. Lea que cuando abrieron los ojos se dieron cuenta en que estaban desnudos. Así que si lo abrieron es porque lo cerraron. Y lo cerraron para muerte. Experimentaron una muerte espiritual. Y ahora se daban cuenta que estaban desnudos, y ahora se avergonzaban de su desnudez el uno del otro, y fueron a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Entonces note cómo entró: por el pecado entró la muerte, por un hombre entró la muerte al mundo. Por el primer Adán entró la muerte, pero por el postrer Adán entró la vida. Y nosotros entonces, por medio de este portal espiritual llamado Cristo, podemos salir de muerte a vida, podemos introducirnos de la muerte a la vida. En la primera carta de Juan, capítulo
3, versículo 14 dice: nosotros sabemos. Y si usted quiere darse cuenta si usted pasó de muerte a vida, hágase este test. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Amas a tu hermano? Entonces pasaste de muerte a vida. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso está más claro que el agua. Así que no necesita explicación. Amén. ¿Cuántos están vivos? Amén. Dígale al que está al lado: te amo en Cristo Jesús. Fue muy fácil decirse al que está al lado suyo que a lo mejor es su esposa, a lo mejor es su hijo, a lo mejor es su nieta, a lo mejor es... pero dígaselo al que está detrás o al que está delante. Gloria a Dios. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso acercarse al hombre, más todavía a su pueblo, habló con Moisés y le dijo: constrúyeme un tabernáculo en medio del desierto para yo habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y el tabernáculo tenía que hacerlo Moisés conforme a las especificaciones de lo que le mostraron en el cielo. Pregunta para usted: ¿cómo entró Moisés al cielo para ver ese tabernáculo que estaba allá arriba? Atravesando un portal dimensional. Así que se puede entrar al cielo atravesando puertas dimensionales. No se puede entrar al cielo si no es por medio de Cristo. Pastor, pero Moisés no conocía a Cristo. Dice usted. Pero Moisés experimentó la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde allá, desde la antigüedad, porque Cristo siempre ha existido. Y Moisés tuvo un encuentro con Jesús cuando llegó ante la zarza que ardía y no se consumía, y de medio de la zarza el Señor le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Y allí Moisés comienza a recibir instrucciones de parte del Señor. Y posteriormente, cuando el pueblo estaba sediento, Moisés tuvo una relación con la roca. Cuando el padre le dice que golpee la roca para que brote agua de la misma, estaba poniéndole una figura de lo que iba a acontecer en el futuro. Y era que Jesucristo necesitaba ser golpeado para que todos los sedientos fuésemos saciados a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su sacrificio maravilloso. Cristo es el único que puede saciar la sed del ser humano. Y por eso era necesario un sacrificio, uno solo. Por eso cuando golpeó la roca por segunda vez, Dios lo jaló por los moños. Pero lo jaló. Y le dijo: mira la tierra que te había prometido. Mírala. ¿La viste? No vas a entrar en ella por desobediente. Porque Jesús, por un único y solo sacrificio, nos iba a hacer aceptos. Un único y solo sacrificio, no dos, uno solo. Por eso a Cristo nadie le va a poner jamás un dedo encima para golpearlo. Y por eso los cristianos que tenemos el privilegio de ocupar este lugar y maltratamos a la iglesia, estamos golpeando la roca por segunda vez. Y les será demandado a los ministros que abusan de su autoridad para golpear el cuerpo de Cristo. No nos pusieron para arrear las ovejas del reino con un látigo, nos pusieron
para pastorear con la pericia de sus manos las ovejas que le pertenecen a Cristo. Entonces, ese tabernáculo tenía una sola puerta de acceso. Y en esa sola puerta de acceso tenía 4 columnas. El 4 en la Biblia nos habla de totalidad. Y los evangelios son 4. Y los 4 evangelistas nos están hablando de la obra total de Cristo aquí en la tierra. Cada uno con un enfoque diferente. Marcos lo mira como uno de los colores de las telas que cubrían la puerta. La puerta estaba cubierta con un telón que tenía el color azul. El color azul representa el color de la majestad del rey. Y por eso Mateo nos habla de Cristo como el rey. Y luego miramos el otro color, era color púrpura, el color del sacerdote que era el siervo, como lo mira Marcos. Marcos nos habla del Hijo del Hombre, del siervo de Dios, del siervo de Jehová. Nos habla de Cristo como un siervo, como un servidor. Y luego estaba el color carmesí, el color rojo carmesí, que nos habla del Cristo que se hizo hombre, del Hijo del Hombre, como lo menciona Lucas. El doctor Lucas habla de Cristo como el Hijo del Hombre. Por eso ustedes miren el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre hizo, el Hijo del Hombre está hablando del hombre que vino a ocupar nuestro lugar, a sustituirnos, y que fue crucificado por causa nuestra. Y el color del lino torcido, que era blanco, nos habla de la pureza, de la santidad de Jesús, que Juan, como lo mira, es como el Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, los 4 lo miran de una perspectiva, desde una óptica diferente a Jesús, y lo explican de así. Por eso es impresionante ese tabernáculo. ¿Para qué servía? Para que el pueblo pudiera accesar a la presencia de Dios, pero para poder accesar tenía que entrar por una sola puerta. Para poder entrar a la presencia de Dios, solamente se puede entrar por una única y sola puerta, que se llama Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra fórmula para accesar al cielo, si no es a través de Cristo. Amén. Entonces, por eso fue que Moisés, a través de Cristo, tuvo acceso a los lugares celestiales, donde pudo ver el tabernáculo del cielo y replicarlo aquí en la tierra, en el desierto. Amén. Todos los mobiliarios del tabernáculo fueron una copia de lo que él vio allá arriba, con las mismas medidas que le fueron dadas de lo que tenía allá arriba. Esa misma medida tenía el altar de sacrificio, la misma medida tenía el altar de bronce, de sacrificio, que es el de bronce, la fuente del lavacro, la mesa de los panes, el incensario, el altar del incienso, y luego el arca del pacto. Todo tenía las mismas dimensiones que le dijeron que tenía el tabernáculo que él había visto allá arriba en el cielo. Pero lo que le quiero dejar de enseñanza de ese tabernáculo es que había una sola puerta de acceso. Y es que para entrar a la presencia de Dios solamente se puede a través de Cristo Jesús, el Señor. La segunda puerta dimensional es la oración. La oración es la puerta del trono, la puerta de entrada al trono del Padre. Juan 17:11. Dice Jesús en su oración: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Jesús está diciendo: yo voy a ti, yo voy al lugar donde tú estás, en tu trono. Yo estoy aquí, pero voy a ti ahora. El Señor Jesús tenía acceso libre al trono de la gracia. Y ahora, por medio de Cristo Jesús, también nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia.
El autor de Hebreos en el capítulo 4 y verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que usted y yo, ahora en Cristo Jesús, tenemos acceso al trono del Padre por medio de la oración. Podemos accesar al trono del Padre orando y acercarnos a Él cuando estamos necesitados, acercarnos a Él cuando entendemos que requerimos el auxilio, el socorro oportuno de nuestro Dios. Entonces, por medio de la oración tenemos acceso a ese portal para entrar al trono del Padre. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso la oración tiene que ser al Padre. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entonces, note cómo cuando oramos al Padre, a través de la oración, nos estamos acercando al trono de la gracia. ¿Que está dónde? En el cielo. Ese no está aquí en la tierra, ese está en el cielo. Y entonces tenemos acceso por medio de la oración a ese trono. Miremos Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sumo sacerdote que pertenecía a la 8ª orden sacerdotal. Ustedes saben que en la antigüedad había 24 órdenes sacerdotales y todos ministraban por turno. No entraban todos a ministrar a Dios. Había una semana que le correspondía a la orden número 1, la siguiente semana a la orden número 2, así sucesivamente. Cuando Zacarías estaba en su orden ministrando, Zacarías tenía una oración hacía tiempo ante el trono de la gracia. ¿Cuál era esa oración? La oración de todo hombre que se casa con una mujer, desea tener su propia familia. Así que él oraba para que Dios le diera un hijo. Y oraba para que fuera un hijo, pero Zacarías llega a la vejez y su esposa llega a la vejez también. Así que ahora son una pareja muy madura. Sin embargo, ese día que le tocó ministrar, el cielo se abrió para Zacarías. Y ahora desciende un ángel que le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que él constantemente oraba por ese propósito. Y aunque ya estaba viejito y su esposa también lo estaba, él seguía orando por ese propósito. Y dice la Escritura que le dijeron: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Ustedes saben que ese hijo se llamó Juan el Bautista, que era primo de Jesús, porque Elizabeth era pariente de María. Eran hermanas. Y entonces, cuando María sale en estado gestacional, sobrenaturalmente, usted se recuerda que se fue a visitar a su prima, a su hermana. Y cuando la visita y saluda al llegar a la casa, dice que en el vientre la criatura le salta. Y dice: bienaventurada eres entre las mujeres, y bendito es el fruto que hay en tu vientre. Y ahí le revelan a Elizabeth que el Hijo de Dios está metido en el vientre de su prima, de su hermana. Es algo sobrenatural. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1 de Lucas, usted se va a encontrar luego con otra bendición, que
este sumo sacerdote logra experimentar delante de Dios. Entonces, la puerta de la oración nos conecta con el cielo. Y por ello, a través de la oración, podemos nosotros recibir aún ministración angelical de parte de Dios, si a Él le place hacerlo de esa manera. ¿O no fue un ángel el que le anunció a José que no tuviera temor de tomar a María por esposa, porque lo que en ella había era del Espíritu Santo? Y no fue un ángel quien le dice a Zacarías que su esposa va a quedar dando a luz embarazada, y que iba a dar a luz un hijo y que le iban a poner por nombre Juan. Así que si ellos recibieron visitaciones angelicales para recibir un mensaje de parte de Dios, no temamos de que si Dios le place, si en su voluntad Él desea enviarnos ángeles para darnos respuestas, eso pueda ocurrir. ¿O usted lo mira como imposible? Para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de siempre. Así que ese portal se abre a voluntad de Dios sobre la gente que ora confiadamente ante el trono. Amén. Entonces, mira lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién está hablando a Daniel ahí? Un ángel. ¿Y de qué le estaba hablando? De que desde que su oración subió arriba del trono, Dios la escuchó. Y que la respuesta había sido enviada hacía 21 días que él estaba orando por eso. Pero desde el primer día Dios escuchó y envió la respuesta, que no había llegado a causa de una interferencia en los aires con el príncipe de Persia, el principado que gobernaba en Persia, donde ellos estaban como esclavos. Impedía que la oración le fuera respondida, que la bendición le llegara a Daniel cuando él estaba orando. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que Dios a voluntad puede abrir ese portal cuando nosotros oramos a Él y a Él le place enviarnos la respuesta con un ángel, pues lo hace. Y no dude usted que no utilice a uno de sus enviados, porque la palabra ángel es enviado, pero que ese enviado sea uno de la tierra, sea cualquiera de nosotros. Mira, el Señor me dijo que te dijera esto, porque tú has estado orando por esto y por aquello, pero Dios dice que esto ya está resuelto, que esto es así, así, asado. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Claro que Dios lo puede hacer, Dios lo está haciendo todavía. Entonces, por eso mucha gente a cada rato dice: pastor, usted me predicó a mí. Yo no lo estoy predicando más que a todos los que están aquí, porque yo quisiera saber a quién le estoy predicando. No es a las sillas, es a todo el que está sentado aquí y el que me escucha por allá por la internet. Pero hay gente que sabe que Dios le está hablando, porque Dios utiliza muchos medios para responder situaciones que uno tiene ahí, que está orando, pidiéndole a Dios. Y Dios utiliza cualquier enviado para traer la respuesta aquí a la tierra. El tercer portal dimensional son los sueños. Los sueños son un portal dimensional muy interesante, que nos conectan con el trono de Dios para conocer los misterios de Dios. Por medio de los sueños podemos recibir revelaciones. Existen distintos tipos de sueños: sueños de Dios y sueños que no son de Dios. A mí me preocupa mucho cuando la gente soñadora se le acerca a uno: mire, pastor, yo me soñé esto aquí y allá, y yo quiero que usted me diga qué significa eso. ¿Qué usted cree que Dios me está diciendo con eso? Y a veces se soñó que se comió un plato de habichuela con dulce y que le fue mal. Y bueno, Dios te está advirtiendo que cuando hagas tu habichuela con dulce, no utilices leche de coco abundante, porque te puede poner directo.
Y hay gente que se hace unos sueños más enredados, hermano, que Dios mío. Bueno, pero miremos esta en la Biblia. Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y lo puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ustedes conocen esa historia bíblica. Y cuando él se acuesta sobre esa piedra, tiene un sueño. En el sueño él veía una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subían y bajaban por la escalera. Cuando él se despertó, dijo: este lugar es tremendo. Este es un portal dimensional. Esto es puerta del cielo, casa de Dios. Y por eso le llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo. Y puso allí un altar en memorial de aquella experiencia que había vivido él. Dice que soñó, ahí está el verso 12, había una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba al cielo, había ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 16, Génesis 28, 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No la puerta del cielo que le están vendiendo a uno, que lo atosigan. No es esa. Esa es otra puerta, dimensional también, pero no es esa. Así que la casa de Dios es un portal. Cuando venimos a este lugar, podremos tener experiencias sobrenaturales nosotros en Dios. Por eso debemos estar siempre en expectación. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué Dios me está hablando? ¿Cómo se está moviendo Dios? ¿En qué dimensión? ¿Qué está haciendo Dios? Para poder nosotros apercibirnos de lo que es de Dios. Sí, por supuesto, y atesorar lo que es de Dios. Pero si hay algo del enemigo que comienza a moverse por ahí, también reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Job 33, 14, 15 y 16 explica qué son los sueños. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Entonces los sueños son parte del lenguaje de Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando se adormecen en su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Los sueños de Dios son para revelarnos los deseos de Dios y enseñarnos el consejo que nos va a apartar del mal. Siga leyendo el versículo 17, para apartar nuestro pie de que no tropiecen en piedra, que no caigamos. Entonces Dios quiere evitarnos y nos da un sueño para advertirnos. Hay sueños que son advertencia de Dios. Acuérdense que los sueños son parte del lenguaje de Dios, cómo Dios habla. No a través de la predicación solamente y única y exclusivamente. Dios te habla a través de su palabra cuando la lees. Dios te habla a través de una profecía cuando Dios le pone esa palabra, le pone ese uso de los poderes del siglo venidero para traerlos y profetizar y traer esa palabra. Dios puede hablarte a través de una visión, a través de un sueño, a través de un éxtasis, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, hay sueños de Dios. Existen 3 palabras en hebreo para sueños. Número 1, Shená, que significa reposo, que fue lo que experimentó Jacob en el capítulo 28, 16 que acabamos de leer. Cuando él está allí recostado, entró en el reposo de Dios y allí Dios comenzó a ministrarlo en esa administración extraordinaria que acabamos de ver.
La segunda palabra es halán, y halán significa fortalecer, sanar, que fue la experiencia de David en el Salmo 127, versículo 2, cuando Dios comenzó a tratar con él y a fortalecerlo en medio de sus luchas, en medio de sus batallas. Dios comenzó a ministrar a David con ese halán, con este sueño. Lo introdujo a una dispensación de donde Dios lo estaba fortaleciendo. Dios lo estaba preparando para enfrentar a sus enemigos, sus adversarios, ya no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios que había adquirido a través de ese sueño. Y la tercera palabra es morir o tardemá o morir, que también significa sueño. Proviene de radam, que es otra palabra que significa dejar estupefacto con sueño o muerte. ¿Qué fue lo que experimentó Adán en Génesis 2:21 cuando Dios lo hizo caer en un profundo sueño, en un tardemá de Dios, un sueño de Dios? Y de allí les trajo una costilla y le hizo a su esposa, ¿sí? Génesis 2:21. Pero también existe un sueño que no es de Dios, que es tardemá también, que es el sueño que tuvo Sísara. ¿Se recuerdan de Sísara, verdad? Cuando en el libro de Jueces capítulo 16 se nos habla de la historia de que el pueblo de Israel estaba siendo confrontado por sus enemigos, y que entonces mandan Débora, que era la juez en ese momento, le dice que hay que ir a la batalla, pero ellos estaban temerosos, y ve tú al frente, y le dijeron que fuera ella al frente. Entonces ella le dice: si yo voy al frente, Dios lo va a avergonzar a ustedes, porque va a entregar la victoria en manos de una mujer. Y entonces ella dice: sí, no importa que sea como sea, pero tú vas al frente. Y ustedes saben que César era el capitán del ejército contrario que estaba azotando al pueblo de Israel, y que una mujer llamada Jael se lo durmió, se lo tardemó en sus piernas. Se lo durmió en la pierna después de haberle dado leche caliente. Es decir, que esta mujer utilizó la palabra no adulterada para dormirse a ese enemigo y luego clavarle una estaca en la sien. ¿Sí? ¿Se recuerda la historia? Muy bien. Ese es el tardemá, el sueño que no es de Dios. Es un sueño donde la gente entra a un letargo terrible, como el que entraron los discípulos de Jesús, que es el vareo, que es una palabra griega, pero es lo mismo que tardemá. El vareo es sueño pesado, cargado, que experimentaron los discípulos cuando Jesús les dijo en Getsemaní: acompáñenme a orar porque mi alma está triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Y qué pasó con ellos? Se durmieron profundamente. Entraron en un vareo, que es la palabra griega, o tardemá, que es la palabra hebrea, y se durmieron profundamente y no pudieron velar con Jesús ni siquiera una hora. Entonces miramos nosotros cómo hay sueños de Dios y sueños que no son de Dios. Y por eso tenemos que estar nosotros alerta, porque Dios quiere hablarnos a través de los sueños, ¿sí? Los sueños son un portal dimensional, y cuando usted sueñe, yo sé que hay gente que no acostumbra a soñar, y cuando usted tenga un sueño, preste la atención, porque de repente esa petición que usted había hecho por tiempo delante de Dios, eso que usted está indagando en Dios, y usted quiere saber, Dios se lo está respondiendo a través de ese sueño. Entonces, atendamos siempre a la voz de Dios. La cuarta puerta es la puerta de la fe. A través de este portal, a través de la fe, que déjeme decirle, la fe nos conduce al propósito de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, y crea que Él es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe nos permite a nosotros hablar lo que todavía no estamos mirando.
Por la fe decimos que pronto tendremos un altar aquí ya terminado. Por la fe terminaremos el altar de Dios. ¿Sí? Y entonces tenemos que entender que hay una palabra aquí que se está utilizando que es pistis en griego, que es convicción, obediencia. ¿Sí? La convicción, la obediencia de que, aunque no estamos mirando todavía terminado, pero ya lo miramos terminado por la fe. Amén. Entonces, la fe funciona ¿de qué manera? ¿Cómo funciona la fe dimensional? La fe funciona en el reino invisible del Padre, abriendo la puerta de la salvación. Mire usted qué cosa más interesante. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Lucas 17:19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe la condujo a la salvación a aquella mujer. Levántate, aquel paralítico, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. ¿Sí? La fe es un don del Espíritu Santo para ministrar nuestras vidas. 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Así que también es un don espiritual. ¿Sí? Por medio de la fe podemos llamar las cosas que no son como que si fuesen. El médico dijo que te mueres en 3 días, pero Dios me dijo a mí que Él te alarga la vida. Tu condición física es grave. Médicamente hablando, el médico te desahució. Pero Dios dice, yo te alargo la vida para mi gloria y para mi honra. ¿Sí? Es como le dijeron a este Ezequías. Prepárate, arregla tu casa porque la muerte te alcanzó ya, te está tocando la puerta. La muerte llegó. ¿Y qué hizo él? Oró. Y clamó a Dios y Dios le dijo, ok, te alargo 15 años la vida, no te preocupes, no vas a morir. Así que Dios, por medio de la fe, nos permite llamar las cosas que no son como que si fuesen. Amén. La fe es la moneda del reino por medio de la cual podemos comprar sin dinero. En Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vamos a escuchar lo que significa comprar sin dinero en la actualidad. Cristian de la Guagua, allá en Chile. Venga, Wander, por favor, cuéntenos ese testimonio. Estamos poniendo un ejemplo de la actualidad. ¿Cómo se puede uno comprar sin dinero? Porque Dios le dijo. Amén, amén. Tuvimos el privilegio de conocer a una persona extraordinaria en Chile, que tuvimos allá. Se llama Cristian. Había pasado por diferentes situaciones y se había quedado sin trabajo. Entonces Dios le habla a través de su iglesia. Tienes que comprar un vehículo. ¿Pero por qué? Si no tengo dinero. Tienes que comprar un vehículo, tienes que actuar en fe. Y él le escribió a Dios, habló con una persona, le dieron un préstamo. Inmediatamente fue, puso la orden para el vehículo, le llamaba que tenía trabajo. En automático. Eso fue así de una vez. Lo interesante es que él no tenía dinero. Y él fue y le dijo, yo vine a comprar esa guagua. O sea, así perfecto, le salen tanto. Y él dijo, no, yo no tengo dinero. Pero yo me voy aquí montado en esa guagua, porque Dios me dijo que viniera a comprar esa guagua. Bueno, si tú me traes lo que cuesta, yo te la entrego, le dijo el dueño. Así que él se fue y Dios le dijo, regrésate por la guagua. Yo te dije que fueras a comprar la guagua. Dile que tú le vas a comprar esa guagua. Entonces él fue con Cristian, fue con el hombre, dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que viniera a comprar la guagua. ¿Así dónde está el dinero? No, él me dijo que viniera a comprar, que tú me la ibas a dar.
¿Y saben qué pasó en el intervalo de la primera visita y la segunda visita? Dios le dijo a ese hombre, suéltale esa guagua. Dale la guagua. Y cuando él fue a buscar la guagua, el hombre todavía está regateando, pero Dios le recuerda lo que le había dicho. Entrégale la guagua. Y después de esa guagua, Dios le dio un segundo autobús también que compró sin dinero y sin precio. Él no tenía. Dios le decía, ve aquí, ve allí. Y luego Dios lo bendijo para poner una estación de autobuses turísticos, que fue el que nos sirvió a nosotros cuando estuvimos ahora en abril de este año en Chile. Nos sirvió su línea de autobuses, nos llevó y nos trasladó por Chile. En un acto de fe, aquel hombre pudo comprar sin dinero y sin precio. ¿Qué le parece? ¿Le da un aplauso usted al Señor? Cerciórese que Dios le dijo. No que usted se enamore de un vehículo por ahí y que te dice, yo voy a ir. El Señor me dijo. Porque, escúcheme. Usted no puede poner lo que Dios no ha dicho en su boca para decirlo. Eso es grave. Eso trae consecuencias terribles. No se le ocurra tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Tenga mucho cuidado. Estoy poniéndole aclarando, no sea que usted vaya a salir de aquí enamorado de un vehículo que está allí en el dealer y le vaya a decir que usted vino a comprarlo sin dinero. Si Dios se lo dice, hágalo. Si Dios no se lo dice, absténgase de hacer eso, porque va a pasar la vergüenza del siglo. Muy bien. Entonces, esta puerta abre, la llave que abre la puerta de la fe es la palabra de Dios. Romanos 17 dice así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Dios le habló a Cristian, compra la guagua, ve, Señor, yo no tengo dinero, no importa, ve con él, dile que te la dé, que te dé la guagua. Dios utiliza muchos métodos, hermano, pero cerciorémonos que Él nos habla, porque cuando Dios es el que habla, Dios es veraz. Eso quiere decir que Dios habla siempre con la verdad. Él es la verdad. ¿Sí? Él no va a andar mintiendo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Mateo 21:21 nos enseña entonces, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. A través de la fe, Jesús le estaba mostrando a sus discípulos cómo ellos podían provocar grandes cambios en el ambiente solamente con mencionar la palabra. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Y los que no vinieron, ¿ya escucharon el tema por YouTube o por Facebook? Porque estaba hablando de eso justamente. Yo estaba hablando de cómo la palabra que Dios nos da a nosotros es poderosa para cambiar cualquier situación. Así que es importante hablar la palabra de Dios. La quinta y última puerta son los éxtasis. Esta puerta es una puerta entre el espacio y el tiempo. La palabra éxtasis viene del griego que usted mira ahí en la pantalla. Proviene de existemi, que significa sacar. Ex significa fuera, istemi significa estar, es desplazamiento de la mente, aturdimiento. Aplatánelo, pastor, porque no entendí nada de eso. Claro, si usted no sabe hablar griego, ni yo tampoco, ¿cómo vamos a entender? Pero se lo puedo explicar de una mejor manera. Eso significa que Dios lo puede sacar de un lugar y llevarlo a otro. Los éxtasis son desplazamientos temporales en el espíritu. Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Cómo fue trasladado al desierto? En el Espíritu.
O sea, note un traslado de Jesús de un lugar a otro por el Espíritu. ¿Sí? Los éxtasis pueden provocar desplazamientos físicos. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. Pero cuando usted sigue leyendo, Felipe aparece en la ciudad de Azoto. Y la ciudad de Azoto estaba a 50 kilómetros del lugar donde él bautizó al eunuco. O sea que el Espíritu lo arrebató de un lugar a otro y se lo llevó para otra parte. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por eso cuando los soldados le fueron a quebrar los huesos, se dieron cuenta: no, ya no está aquí, ya se fue, ya está muerto. Su espíritu ya estaba en el cielo, en otra dimensión. Esos son los éxtasis. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y cerca de la hora sexta, tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Los gnósticos llaman a esto viajes astrales. A lo mejor usted ha oído esa expresión en algún momento determinado. Ellos aseguran, basándose en las escrituras en Eclesiastés capítulo 12 verso 6, que una persona puede morir saliéndose del cuerpo. Y ellos dicen, porque Eclesiastés 12:6 dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Es decir, que ellos deben de procurar regresar al cuerpo de donde salieron antes que la muerte los sorprenda y ya no les dé tiempo a regresar. Y ellos dicen y hablan de eso porque ellos practican salirse del cuerpo. Y yo quiero decirle a todo el que me está escuchando que eso no es de Dios. Eso es meterse a jugar con candela y no con la cantante. ¿Que puede haber un éxtasis en un cristiano? Sí, acabamos de mencionar a Felipe, que fue arrebatado de un lugar a otro. Acabamos de ver que Pedro tuvo un éxtasis y vio cómo del cielo descendía un lienzo que le pusieron delante de él lleno de animales. Le dijeron: Pedro, mata y come. Él decía: no, Señor, yo soy buen judío, Señor. Yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo voy a comer cerdo? ¿Y cómo voy a andar comiendo ese tipo de animales que hay ahí? Y el Señor le respondió: no llames inmundo lo que ya yo he santificado. Y entonces él entendió que Dios lo estaba enviando a que le hablara a Cornelio, que era un gentil, porque Pedro creía que la salvación era única y exclusiva de los judíos. Pero el Señor le dijo: también es para los gentiles. Y él, como buen judío, decía: no, yo no. Y Pedro, te estoy hablando, vaya a predicar a los gentiles. No, Señor, toda la salvación es para nosotros. Mire cómo puede haber un cristiano que se resiste a hacer la voluntad de Dios, aunque Dios mismo lo está mandando. El mismo caso de Jonás. Jonás, vete a Nínive. No, Señor, que se pierdan esa casa de gente inmunda, que se lo lleve el diablo a ellos por pecador inmundo. Vaya, compadre, vaya a salvar a esa gente que yo le estoy mandando. Cuidado si Dios le está diciendo a alguien aquí: mira, te estoy enviando a la Duarte ahí para que le hables a alguien que está muy necesitado. Señor, esas prostitutas que se pierdan todas, Dios quiere salvarlas. Así que seamos obedientes a la voz de Dios. Amén. Entonces, los éxtasis
pueden traer revelación de la doctrina, como miramos ahí. A Pedro le indicó que también el evangelio era para los gentiles. Miramos nosotros que también los éxtasis pueden trasladar a una persona de un lugar a otro, como en la experiencia que Pablo cuenta en el libro de los Hechos 22, 17. Dice: me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Fíjense que, bueno, ahí es Pedro que está contando su testimonio de lo que le pasó en el capítulo 10 de Hechos. Pero más adelante vamos a ver a Pablo. Pablo dice: conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo. Mírenlo ahí, segunda carta a los Corintios 2:12. Hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé tampoco, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Él está hablando de su persona, pero por supuesto, como no quería presumir, cualquiera hoy día se hubiera echado a mí Dios me llevó al cielo, al tercer cielo. Ahí estoy. Ni siquiera al concierto de tercer cielo. Pero note usted la experiencia de Pablo. Pablo fue sacado, él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo. Y allí le dijeron cosas que no le permitieron replicar, no le permitieron decir y enseñar. Lo mismo le pasó a Juan. Apocalipsis 17, versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí estaba hablando de la gran ramera. En esa experiencia, que ustedes saben quién es la gran ramera. Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces los éxtasis son un portal muy interesante, porque nos conducen a experiencias sobrenaturales en Dios. Así que, para terminar, como podemos mirar, hay puertas del mundo espiritual que nos conectan con los poderes del siglo venidero, para que nosotros podamos hacer uso de ellos ahora en la actualidad. Cristo nos conecta con la eternidad, porque en Él tenemos vida y vida eterna. La oración nos conecta con el trono de Dios. Los sueños nos dejan ver lo que Dios quiere que sepamos. La fe y los éxtasis nos conectan con lo sobrenatural de Dios. Así que yo quiero invitarlo a que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y desde hoy, cada vez que tengas un sueño, lo primero que debes de hacer al despertarte es anotarlo, para que no se te vaya a olvidar lo que te dijeron en el sueño. Porque si te hablaron en el sueño, seguro que es Dios que te está hablando y quiere decirte algo muy importante. Hay gente que tiene tan abierto el portal del sueño que puede también tener experiencias con demonios en los sueños, batallas, luchas. A mí me pasa muy frecuentemente que me veo peleando con espíritus inmundos y batallando con espíritus inmundos y demonios. Eso es tan frecuente como anoche, que estando en casa ajena me desperté a mi esposa reprendiendo a un demonio. En el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí, ¿qué te está pasando? Me dice ella, me despierta. ¿Qué te está pasando? Ahí tenías un escándalo. Dios sabe todas las cosas. Pero cuando entres en la otra dimensión allá, procura traer lo que Dios quiere que tú tengas y utilices ahora, porque estás usando de los poderes del siglo venidero.
que pueden beneficiarte a ti o a alguien cerca de ti. Con tus ojos cerrados, quiero hacer una invitación, porque si hay alguien aquí que todavía no ha entrado por la única puerta de salvación, no ha atravesado ese portal que traslada de muerte a vida, de perdición a salvación, si todavía no has entrado por medio de ese portal, te quiero invitar para que conozcas a Jesús. La única manera de poder accesar al cielo es por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solo por medio de su sacrificio son borrados nuestros pecados, y solamente de esa única y sola forma podemos entrar a la presencia de Dios.